Bueno, el Señor les bendiga a todos la noche de hoy. Qué bueno estar aquí una vez más para otro estudio bíblico, para continuar con nuestro estudio bíblico acerca del primer libro de los Reyes. Entonces, el día de hoy, sin más preámbulos, vamos a pasar de una vez al texto bíblico, por favor. Vamos a ir a primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 16 al versículo 24. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Por favor, ubicados allí, primero de Reyes 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 16 al 24. Esto es lo que vamos a estar estudiando durante esta noche con el favor de Dios, queridos hermanos. Entonces, ya una vez ubicados, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que esta noche, una vez más, vuelva a hablarnos una vez más, vuelva a guiarnos a través de su bendita palabra. Padre, te alabo a ti, Señor, esta noche. Te doy muchas gracias por la oportunidad que nos has regalado de reunirnos aquí hoy en este medio, Padre. Gracias por cada persona, Señor, que está allí dispuesta de corazón para oír tu palabra, para escuchar tu palabra. Gracias porque me permites a mí predicarla. Y quiero esta noche suplicarte que me bendigas, Padre, que me ayudes, me asistas, porque yo soy un ser totalmente dependiente de ti. En todos los aspectos de mi vida, Señor, yo dependo de ti. Ayúdanos, Padre, esta noche. Por favor, asístenos. El divino consolador esté con nosotros para darnos una palabra poderosa, para darnos una palabra de bendición, Señor, para llenar nuestros corazones a través, Señor, de tu bendita palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Uy, ya le bajo aquí. Amén, hermanos queridos. Bueno, muy bien. Como ve allí en la diapositiva, vamos a hablar este día acerca de la respuesta de Roboam. Y el texto bíblico es el que tiene allí, por si está llegando un poco tarde a la transmisión. Entonces, hace 8 días estuvimos mirando acerca de cómo comenzó esta división del reino. Hemos hablado que por el pecado de Salomón, el reino se dividió. Que el pecado de Salomón no solo le afectó a él, sino que también vino a afectar a su familia y a una nación entera, querido hermano. Entonces murió Salomón y su hijo Roboam fue a Siquem para ser allí reconocido rey. Bueno, allí se encontró con una petición que el pueblo tenía y tal parece que ya en los últimos tiempos del reinado de Salomón, pues había altos impuestos, trabajos forzados para las personas, trabajos obligatorios, que en últimas esto era lo que había traído esa prosperidad al reino, era una de las cosas que había permitido que viniera esa prosperidad al reino. Pero ellos no tuvieron en cuenta eso, sino que fueron donde Roboam a pedirle que por favor les quitara ese yugo, no tantos impuestos, no más trabajo forzado. Y Roboam pidió 3 días para pensar la situación y dar una respuesta. En esos 3 días él fue y buscó consejo, primero de los consejeros de su padre, de los ancianos de Salomón y también de sus amigos con los que él había crecido.
Ambos le dan consejos totalmente distintos. El uno le da un consejo, le dice que en efecto le hable bien al pueblo, aminore las cargas para que el pueblo lo ame y le sirva. Pero por el otro lado tenemos a los jóvenes que le dijeron que no, que había que endurecer la mano, que había que hacer la cuestión mucho más estricta con respecto al pueblo. Roboam imprudentemente acepta el consejo de los jóvenes y eso es lo que le dice al pueblo, que antes las cosas se van a poner más duras, que van a ser más difíciles para ellos. Y lo que vamos a ver hoy es entonces cómo sucede la división del reino. Esta época de aquí en adelante se va a conocer en la historia bíblica como la división del reino. El reino dividido mejor. Hasta ahora ha sido un reino unido, pero a partir de aquí va a ser un reino dividido por algunos siglos. Y vamos a ver hoy cómo las tribus del norte se rebelaron. Según el verso 16 lo dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Ese es el momento entonces donde se divide el reino, ¿cierto? Ahora, vamos a ver hoy cuál fue esa manera de Roboam de responder al pueblo, de responder a lo que el pueblo está diciendo aquí en el versículo 16, ¿cierto? Y mientras vamos viendo la respuesta que Roboam da a lo que el pueblo le dice en el versículo 16, cuando él les dice que va a endurecer la mano, vamos a ir aprendiendo acerca de los conflictos personales. Vamos a aprender acerca de cómo evitar una guerra, de cómo evitar un conflicto o que un conflicto que ya tenemos se ahonde, se perpetúe, se complique aún más, queridos hermanos. Entonces vamos a ver cuáles fueron esas respuestas de Roboam. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que él fue imprudente. El verso 18 nos dice, y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a un carro hasta allí. Entonces, ante la respuesta del verso 16, la primera reacción de Roboam va a ser tratar de imponerse por la fuerza. Va a ser tratar de hacer sentir su autoridad de rey por la fuerza. Y entonces tiene un hombre allí que se llama Adorán y él es el encargado de cobrar los impuestos. Entonces Roboam lo envía a cobrar los impuestos. Bueno, obviamente al pueblo no le gustó nada esto y lo que vinieron a hacer fue que apedrearon, mataron a Adorán apedreado, lo asesinaron a piedra, querido hermano, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Roboam sigue mostrando una gran torpeza. Ya mostró una gran torpeza siguiendo el consejo de sus amigos, los jóvenes, que fue lo que hablamos hace 8 días. El pueblo se rebela, ¿verdad? Y en lugar de dedicarse en este momento a ganarse al pueblo, a buscar el diálogo y demás, entonces lo que hace es esto, tratar de imponerse por la fuerza. Entonces fíjese que cuando nosotros tenemos conflictos con alguien,
en la familia, en la iglesia, con los vecinos, algo muy imprudente que podemos hacer es atizar el fuego, invitar a la agresión con ciertas acciones, ¿no? Y no buscar la concertación de las cosas. Bueno, ese es un primer dato muy importante. ¿Con quién tiene conflictos usted hoy? ¿Con quién está a punto de tener un conflicto el día de hoy? ¿Verdad? Bueno, piense en esto. Si quiere evitar una guerra, si quiere evitar que ese conflicto que ya tiene se profundice aún más, lo primero que tiene que evitar es la imprudencia de la agresión, la imprudencia de acciones que inviten a continuar en ese proceso de pelea, de lucha. Y antes debe tratar, como un buen hijo de Dios, como un buen cristiano, debe tratar de empezar a buscar la concertación, el diálogo, las buenas formas, las buenas maneras. Recuerde que hace 8 días hablamos de la sabiduría del buen trato para, si no arreglar las cosas definitivamente, al menos no atizar la situación, no empeorar la situación. Roboam no siguió los consejos de su padre Salomón. En Proverbios, el libro de Proverbios, tiene mucho que decir acerca de esto que le acabo de hablar. Entonces, allí tienen los textos bíblicos y vamos a ir leyendo uno a uno. Ahora, para que usted vea la relación y para que usted vaya tratando de comprender lo que es la sabiduría en medio de los conflictos. Entonces, vamos todos. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Allí lo tiene. Proverbios capítulo 15. Mire, en lugar de ser imprudente respondiendo de mala manera, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, que particularmente es lo que está haciendo aquí Roboam, enviando palabra áspera al pueblo, y lo que hizo entonces fue subir el furor del pueblo a tal punto que asesinaron a Doram. Bueno, en lugar de eso, si hubiera seguido el consejo de su padre, porque seguramente su padre le había hablado de todas estas cosas que su mismo padre escribió, y hubiera entendido que la blanda respuesta quita la ira, buscando la concertación. En el mismo capítulo 15, pero en el versículo 18, su padre le hubiera dicho, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿no? Entonces, pensamos, nos damos cuenta que Roboam actuó tomado de la ira. Y entonces a mí no me la van a ganar y vamos a ver aquí quién es el que tiene el poder y vamos a ver aquí quién es el que manda y envía a Doram, ¿no? Y así, con esa respuesta iracunda, lo que hizo fue promover la contienda. Si hubiera sido sabio, si hubiera aprendido a esperar, como pidió en la historia pasada, que vimos los 3 días, si hubiera respirado un poquito, tal vez la historia sería otra, ¿cierto? Hubiera apaciguado la rencilla. Luego, otro texto bíblico allí es Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. Proverbios 10:12, que dice allí, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Si él hubiera actuado más bien con amor que con odio, como está actuando en ese momento, tal vez la historia sería otra. Aquí la prudencia hubiera sido usar el amor y no haberse dejado llevar por el odio como se dejó llevar. Ahora venga conmigo a Proverbios capítulo 25 y el versículo 15 de Proverbios. Proverbios 25:15. 25:15 dice allí, con larga paciencia se aplaca el príncipe
y la lengua blanda quebranta los huesos. Lo que hace el buen trato, lo que estamos hablando hace 8 días. La lengua blanda quebranta los corazones endurecidos. La lengua amable, la lengua que calla, la lengua que no responde al agravio, entonces va a quebrantar, a romper aún los corazones más duros. Luego de eso, vamos a Proverbios 28-25. Proverbios 28-25. Proverbios 28-25 dice, el altivo de ánimo suscita contiendas. El orgulloso, el que se va a llevar por las emociones, el que no controla su ánimo. Véalo, ahí lo tiene usted. Y por último, el capítulo 29, el versículo 22. Hablando de la prudencia, ¿no? 29-22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Erra muchas veces el hombre furioso. Entonces tenemos aquí en Roboam su imprudencia, que cuando recibió esa respuesta del pueblo, debió haber reflexionado y que la estoy embarrando, estoy metiendo la pata aquí, estoy haciendo algo malo, Entonces, en lugar de haber enviado a Dorán, debió haber enviado unos mensajeros de paz, un comité para que fuera a hablar con la gente, decirle, bueno, vamos a sentarnos, vamos a charlar esto, entonces he cometido un error, pero el orgullo, hermano, el odio, la ira en ese momento, la imprudencia lo llevó a cometer ese acto, dándonos un ejemplo de lo que precisamente nosotros hoy día no debemos hacer cuando estamos manejando conflictos con otras personas, cuando entremos en conflicto con otras personas, porque es muy difícil no estar en conflicto con alguien. Yo tengo conflictos con personas, entonces, conflictos que no se pueden arreglar, pero entonces hay que saber manejarlos para que no se profundicen, para no levantar más contienda, más odios, más rencillas, más cosas de ese tipo. No sé si soy claro, yo sé que usted también tiene conflictos, así como los tengo yo con personas. Bueno, tal vez no los pueda arreglar, tal vez sea difícil arreglarlos, tal vez hasta no sea prudente arreglarlos, tal vez, pero lo que si usted sí puede hacer es darles manejo y entre ellos la prudencia y los textos bíblicos que tiene usted allí delante de usted. Entonces, cuando Roboam se dio cuenta, vamos de nuevo a 1 Reyes 12, lo que había pasado, que habían matado a Adorán, entonces hizo algo, estamos en el verso 18, que le llama a uno la atención. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Entonces él huye a Jerusalén. Él huye a Jerusalén, ¿cierto? Pero antes de entrar a ese punto, quisiera que miráramos algunas frases importantes que también encontré por allí y que se relacionan con esto, antes de pasar ahí al segundo punto. Mire estas frases tan bonitas, tan hermosas acerca de esto. Mire, la paz no es ausencia de conflictos, es la capacidad para manejar conflictos por medios pacíficos. ¿Ven? ¿Qué es lo que no hace el hombre? El hombre Roboam, y lo que no hacemos muchos de nosotros. Otro texto, allí otra diapositiva, otra frase especial, importante que tiene que ver con esto. Vamos a mirarla. Dice, no es posible mantener la paz usando la fuerza. Solo puede lograrse mediante la comprensión. Una buena frase que como que explica los versículos que acabo de leer. Ahora, por último,
un chascarrillo allí para que se ría un rato, ¿no? Que dice en la funeraria, ¿cómo murió? Y dice el otro en una pelea. ¿Tú cómo sabes? Dice, porque el letrero dice, se peleó, pero no dice con quién. Está bueno, ¿no? Se peleó, claro. Bueno, ahora sí miremos la cuestión de lo segundo que hizo Roboam. Es que él huyó, hermano. Él huyó. Ahora, nosotros nos damos cuenta que él huyó y rápidamente hacia Jerusalén para salvar su vida. Porque pensó, aquí el próximo soy yo. Y aunque esa huida de él sucede por la muerte de Adorán y no por otra causa más noble, en esta acción de Roboam tenemos nosotros un buen ejemplo. Y es que por ahí dice, ¿no? Tiene usted que escribir esta frase allí en sus notas. La mejor manera de ganar una pelea es evitándola. Amén. La mejor manera de ganar una pelea es evitándola. Esto de huir fue lo que tuvo que haber hecho primero. Él debió haber huido del conflicto y buscar la concertación y la paz. Pero lo que hace es ser imprudente para después tener que huir, ¿no? La mejor manera de ganar una pelea es evitándola, ¿no? Como dice la abuela, la suya y la mía, ¿no? Dice ella, es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió. ¿Sí o no? ¿Se lo he oído decir a su abuela? Yo sé que sí. O a su mamá si ya está entradita en años. Dice, es mejor que digan, aquí corrió y no, aquí murió. Y ese es un buen consejo, hermano. Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió. ¿Mm? Entonces, hermano, quiero que me entienda bien esta noche, ¿no? Hay peleas que debemos dar. Hay discusiones que deben ser dadas. Porque son producidas por situaciones que tienen que arreglarse, que tienen que solucionarse. Son producidas por situaciones sumamente injustas. Entonces, hay algunas a las cuales tenemos que enfrentar directamente, ¿no? Y a través de medios pacíficos tratar de buscarles una solución. Bien, pero hay discusiones, hay peleas que no valen la pena. Y de esas debemos huir. Incluso, le voy a decir esto que puede sonar un poco agresivo, pero es la verdad, hermano. Hay gente con la que no vale la pena discutir, ni determinarlos. ¿Cuáles son ese tipo de personas? Esas personas que ustedes saben que se compran una pelea, que son conflictivas, que de todo lado salen agarrados, que de todo lado salen peleando. Te vienen a buscarle la pelea a usted, hermano, esa persona no vale ni siquiera la pena que usted entable una discusión con él. Hay gente que sí vale la pena entablar una discusión con ella, pero no vale la pena entablar, no sé, ya me enredé ahí. Lo que quiero decir es que hay gente que no vale la pena entablar una discusión con ellas. ¿Ve? Hay gente. Pero hay discusiones
que tampoco vale la pena prestarles atención. Bobadas, cosas que se pueden manejar, cosas que se pueden soportar. La mejor manera de ganar esa pelea es evitándola, hermano. Póngale la firma, ¿cierto? A veces le he contado esto varias veces, y es que es real, y es que uno se impresiona, porque vienen las parejas a la consejería o se entera uno, y eso se había formado en esa casa un problema tremendo, grandísimo, ese problema. Y viene uno y pregunta, bueno, ¿y por qué fue? No, porque es que no colgó la toalla donde era. No, porque me mojó el piso. No, porque trapié y me pisó y a mí me dio ira y yo le dije mil cosas. ¿Usted cree que eso amerita un conflicto? ¿Usted cree que eso amerita una pelea? ¿Usted cree que eso amerita que se agranden las cosas? Ah, ese tipo de cosas suelen suceder. Y yo vuelvo y le reitero, hay peleas que no valen la pena y de ellas debemos huir. Y hay gente conflictiva con la que ni siquiera vale la pena tener una discusión o ahondar un problema, y de esas personas también debemos huir. Ahora, una vez más, vamos a ver qué le hubiera dicho Salomón a su hijo, porque lo dejó escrito en los Proverbios acerca de esto. Y vamos a mirar algunos textos bíblicos de nuevo allí en Proverbios. Me fascina el libro de Proverbios, hermano. Proverbios 17:14. Tal vez mi libro favorito de la escritura es el libro de Proverbios. Proverbios 17:14. Mire lo práctico que es. Mire la sabiduría. Mira cómo nos enseña a vivir. Proverbios 17:14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues, mire eso que dice ahí. Deja pues, lo que estamos hablando. Huye pues de la contienda antes que se enrede. Ahí tiene usted sabiduría para el diario vivir. Deja la contienda antes que se enrede. Ya, okay. Se puede empeorar, bueno, déjala antes de que se empeore. 17:14, ¿verdad? Ahora vamos al 19. Al 19:11. ¿Qué dice? La cordura del hombre detiene su furor. Y mira esto hermoso. Y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Ve? Entonces, lo ofendieron porque se le comieron la pega ahí del arroz. Pase por alto la ofensa. Lo ofendieron porque le dan un poco de loza para que usted lavara ahora en tiempos de cuarentena, de pandemia, que salía tanta loza, ¿no? Hermano. ¿Ah? Y usted, no, pase por alto la ofensa, ¿cierto? Que usted, que le pisaron, que salieron con los pies mojados del baño, que se secaron con la toalla que no es, que esto y que lo otro, pase por alto la ofensa, porque la mejor manera de ganar una pelea es evitándola. Pase por alto la ofensa. Ahora el capítulo 20, pero el verso 23 dice: honra es del hombre dejar la contienda. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en ella. Como le dice aquí la Biblia a los que se envuelven en la contienda, dice insensato, necio, tonto. El que se envuelve se deja enredar en la contienda. Y por último, capítulo 25, el verso 8, 25:8. Mire qué tanta sabiduría. No entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. No entres apresuradamente en pleito. Es decir, huye de eso.
O por lo menos piénsalo bien antes de entrar en esa situación. Es lo que dice la Escritura. Entonces, Roboam fue imprudente, envió a Adorán, no buscó la paz, la concordia, no buscó la unión, se dejó llevar por la ira, el odio, el orgullo, la altivez. Yo soy el rey, voy a imponerme. Y mire lo que sucedió allí, ¿cierto? Luego él huye, obvio. La razón por la que huye no es noble, pero nos hace pensar en eso, que era mejor haber huido de esa contienda para que no le hubiera tocado huir por su vida. Mire esta otra diapositiva que tenemos allí. Quiero que la mire, quiero que la escriba, quiero que la medite ahora en este momento. Dice allí, la inteligencia te hará ganar una pelea. La sabiduría te hace nunca tenerla. Diga amén en su casa ya eso. La inteligencia te hace ganar una pelea, pero la sabiduría te hace nunca tenerla. Amén. Pasamos a lo tercera, la tercera respuesta de Roboam ante las palabras del pueblo en el verso 16. Es que él oyó la voz de Dios. Por fin hizo algo sensato, algo sabio. Y es que nos dice el versículo 22 al 24, de nuevo, Primero de Reyes 12, Primero de Reyes 12, versículos 22 y 24, dice allí, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Dios. Aleluya, hermano. Conforme a la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Mire, querido hermano. Mire, querido hermano. Él llega a Jerusalén. De nuevo llevado por el orgullo. De nuevo llevado por la ira. De nuevo llevado por el odio y hace un llamado al ejército y reúne 180,000 hombres de la tribu de Judá, parte de la tribu de Benjamín, que fue lo que conformó después el reino del sur, y los levitas, que aunque no tenían heredad en Israel, siguieron viviendo en el reino del sur. Los levitas, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, parte de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, ¿cierto? Los levitas, bueno, no sé ahora si iban a la guerra, creo que no, pero bueno, el caso fue que reunió 180,000 hombres. Listo, vamos a ir a acabarlos, vamos a ahora sí a la guerra, porque esta gente que cree, vamos a imponernos aquí ahora por la fuerza. No ha aprendido el hombre, no ha aprendido. Y está listo para hacer eso, ¿no? Está preparado para ir a hacer eso cuando Dios se le revela al varón de Dios, al profeta de Dios, Semaías. Y ya usted acaba de leer lo que entonces Dios le dice a Semaías, diles que no vayan a la pelea, porque esto que acaba de pasar, yo estoy detrás de todo esto, ¿no? Hace 8 días hablamos de ese gran misterio en la palabra de Dios, ¿no? Que es cómo Dios usa las acciones humanas para llevar a cabo sus propósitos, ¿cierto? Dios está detrás de todo esto, llevando el curso de la historia, pero Roboam es responsable de lo que está pasando, ¿cierto? Y Dios les habla, y bendito sea su nombre. Ellos escuchan, Roboam escucha, los generales escuchan, el ejército escucha y desisten de ir a hacer la guerra. Bendito sea Dios. Mire esta frase que tengo allí para usted esta noche.
Mire esta frase que tenemos allí. Quiero que la lea conmigo también. A ver, dice, para ser feliz es necesario oír lo que Dios dice. Para ser feliz es necesario oír lo que Dios dice. Y oír allí quiere decir hacer lo que Dios dice. Ahora, quiero que, por favor, David, me ponga la otra diapositiva. No la que sigue, sino la próxima. ¿Sí? Y fíjese algo, entonces, usted sabe que Dios nos habla es a través de la palabra, que es la palabra profética más segura, ¿cierto? Independientemente de que hay personas por allí queriendo buscar a todo momento otro tipo de palabras. Ustedes vienen buscando a los profetas, que Dios les hable aquí al oído, audiblemente, ¿no? Pero ahí tienes, ¿no? Un diálogo entre un pastor y una de estas personas. Que dice, pastor, quisiera, que Dios me hablara. El pastor se queda mirándolo y le dice, fácil, solo tienes que leer la Biblia. Amén, hermano. Amén, no le ponga más, no busque más. Eso es sabiduría. ¿Quiere que Dios le hable? Lea su Biblia. Así como Dios le está hablando esta noche. Porque usted como yo tenemos conflictos y Dios le está hablando de sus conflictos y de cómo llevarlos y de cómo manejarlos y de cómo hacer su voluntad en los conflictos. Pero entonces este hombre no está contento con la palabra de Dios, no le parece suficiente y le dice, pero yo prefiero de forma audible. El pastor le dice, yo podría leértela si tú quieres. Y claro, ahí estaría Dios hablándole de forma audible, ¿no? Así como lo hace esta noche, cada vez que leemos cada proverbio de estos, entre otros que estamos leyendo, Dios le está hablando de forma audible. Dígame a eso. Y entonces Dios le está hablando a usted esta noche, a mí esta noche. Y queremos entonces, o debemos poner en práctica lo que Él nos está diciendo acerca de ser prudentes, de no profundizar el conflicto, de no ahondar en él. Debemos ser obedientes en cuanto a huir de los conflictos. El cristiano no debe caracterizarse por ser una persona rencillosa, que busca la pelea, que se enreda en el conflicto, ¿cierto? No debe caracterizarse por eso. Usted conoce una persona cristiana que se caracteriza por eso, pues tiene un grave problema esa persona. Necesita dejar que Dios lo trate. Pelea aquí, pelea allá, deja heridas aquí, deja heridas allá. No, eso no, hermano. Y por último, entonces, hablando de esto de que Dios nos hable, quiero que leamos con mucho cuidado, muy despacio, un texto que encontramos en Mateo capítulo 5. Así como para concluir, como para cerrar este tiempo, como para cerrar este momento. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino.
No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, en Primero de Reyes, capítulo 12, versículos 16 al 24, encontramos la respuesta de Roboam ante las palabras que el pueblo ha dicho en el versículo 16, donde rompen relaciones con él y dividen al reino de Israel entre el reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur. Y así será por varios siglos. Si él tal vez hubiera tenido otra respuesta, entonces el final tal vez hubiera sido otro. Pero él fue imprudente, hermano. En lugar de buscar reconciliación, en lugar de buscar la concordia, de responder con amor, como le habían dicho los ancianos que respondiera, él envió a cobrar los impuestos al jefe de los tributos a Dorán. El pueblo lo asesinó. Él no solo fue imprudente, sino que él huyó, pero no huyó del conflicto, sino que huyó porque temió por su vida. Si hubiera huido del conflicto, no hubiera tenido que huir por su vida. Y esto nos hace pensar en lo importante que es aprender a huir del conflicto, del problema, de la pelea. Es importante aprender a huir de ello, porque la mejor manera de ganar una pelea es evitándola, querido hermano. Esa es la mejor manera de ganarla. La inteligencia nos permitirá ganar una discusión con nuestra esposa, con nuestros familiares, con nuestros hermanos de la iglesia, pero la sabiduría nos llevará a nunca haber tenido ese conflicto, querido hermano. Y por último, él hace algo muy sensato, por fin hizo algo sensato, y es que al llegar a Jerusalén, después de huir, se armó para la guerra, 180,000 hombres para ir a pelear contra Israel y no perder el reino. Pero Dios le habla y evita que él lo haga. Y Roboam y el pueblo escuchan a Dios, hermano. ¿Qué es lo que debemos hacer? Escuchar al Señor, que esta noche nos está diciendo todas estas cosas acerca de nuestros enemigos, de las personas con las que tenemos conflictos y acerca de cómo tenemos que comportarnos con ellas. Recuerde lo que dice Mateo 5. Reconcíliate primero con tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano. Amén. Oremos al Señor, querido.